El Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, a través del área de posgrado, nos ha invitado a impartir un tema selecto sobre las garantías de seguridad jurídica y en el caso particular de la garantía de audiencia. En estos términos, nosotros hablaremos en lo particular del contenido del artículo 14 de la Constitución. Particularmente haremos alusión al artículo 14 en su párrafo segundo del Pacto Federal. Hemos de comentar como nota inicial para este tema que es necesario determinar qué se entiende por seguridad jurídica. La doctrina, cito a don Ignacio Burgua Orihuela, señala que se trata del conjunto de requisitos, condiciones, elementos o circunstancias que debe reunir la autoridad para efecto de emitir sus actos. Estos actos de autoridad debemos de considerar en dos vertientes: actos de autoridad de molestia o bien actos de autoridad de privación. Los actos de autoridad de molestia se encuentran comprendidos en el artículo 16, párrafo primero del Pacto Federal, y se traducen en cualquier afectación que no constituye en sí misma una pérdida, detrimento o menoscabo. Caso contrario, en el supuesto del acto de privación, este debe de integrar, sí, una pérdida, detrimento o menoscabo en la esfera jurídica o derechos públicos subjetivos del gobernado. Así las cosas, también tenemos que delimitar qué se entiende por acto de autoridad. El acto de autoridad se ha considerado como la manifestación del órgano del Estado de manera unilateral, imperativa y coercitiva. Se le da el carácter de unilateral porque no se le pide parecer al destinatario del acto. Es imperativa porque se comprende de manera obligatoria, y es coercitiva porque en caso de incumplimiento se puede hacer uso de la fuerza pública. Explicados estos elementos que servirán como marco de referencia para este tema, debemos destacar en todo caso que el artículo 14 comprende 4 garantías específicas, a saber, la de retroactividad de la ley, la garantía de audiencia que será objeto de nuestro estudio, la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal y por último la garantía de legalidad jurisdiccional. Así entonces, el artículo 14 en su párrafo segundo a la letra dice que nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y de acuerdo a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sobre ese particular podemos observar como tema de análisis las siguientes categorías. Primero, ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados? Segundo, ¿cuáles son los requisitos para emitir un acto de autoridad de privación? Y tercero, ¿existen o no excepciones a esta garantía de audiencia? Empecemos entonces. Hemos indicado ya que el acto de autoridad de privación se traduce en una afectación que como fin último persigue la pérdida, detrimento o menoscabo de derechos. Sirva de ejemplo el siguiente. Puede dictarse una orden de aprehensión, pero esto no implica que el fin último del acto sea privarme definitivamente de mi libertad. Será en todo caso una sentencia definitiva de condena con pena privativa de libertad la que me afecte directamente y me prive de mi libertad personal. Regresamos a tema. Como pudimos apreciar en el caso de la orden de aprehensión, se traduce en un acto de molestia, ya que en este supuesto estamos observando que el sujeto, el imputado, puede obtener algún beneficio, y este beneficio podría ser la libertad provisional previa. O bien, en el caso del acto de privación, hacemos referencia a la pena de prisión. Regresando a tema, podemos destacar que hay ciertos bienes tutelados previstos por el artículo 14 de la Constitución en el tema que nos ocupa, de los cuales abordaremos cada uno de ellos en lo particular. Hablamos de la libertad. La libertad como bien jurídico tutelado establece una relación causal entre una necesidad y un satisfactor, y se presenta en todo caso el libre albedrío del titular de la garantía para determinar dentro de esa serie de necesidades cuáles son los satisfactores que la puedan colmar. Hablamos también de la propiedad y la posesión. Nosotros sabemos que se traducen en derechos reales por esencia y que su titular ejerce para sí 3 derechos que son el derecho de uso, goce
y disposición en el caso de la propiedad, o bien uso y goce en el caso de la posesión. Por último, hablamos de un concepto amplísimo que se refiere al catálogo de derechos. Sobre el concepto de derechos no solamente se hace referencia a los públicos subjetivos determinados dentro del Pacto Federal, sino también los comprendidos de acuerdo a la reforma constitucional al artículo primero del Pacto Federal. Hablamos de todos que se comprendan dentro de los tratados internacionales o en cualquier documento previsto dentro de nuestro orden jurídico nacional. Debo de destacar que la ausencia o defecto de cualquiera de estos requisitos hacen al acto de autoridad inconstitucional. A continuación los enunciamos. Decimos entonces que para emitir un acto de autoridad de privación debe de hacerse primero mediante juicio, previo juicio. El concepto no debe de ser entendido aquí en su connotación procesal, más bien como un proceso lógico que involucra tres elementos, a saber, conocimiento del hecho, valoración del mismo y resolución. Se conoce, se valora y se resuelve. Ante los tribunales previamente establecidos, siendo congruentes con el contenido del artículo 13 del Pacto Federal que prohíbe los tribunales especiales, en el caso que nos ocupa, un tribunal debe de estar previamente establecido, es decir, creado formal y o materialmente en una ley y tomar parte de los hechos a partir del momento de su existencia conforme se vayan presentando. Que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. La Suprema Corte de Justicia sobre el particular ha establecido que esas formalidades esenciales del procedimiento son ser oído y ser vencido en juicio. En otras palabras, derecho de audiencia y derecho de defensa. La siguiente categoría que comprende es conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Siendo congruente con el contenido del artículo 14, párrafo primero, que establece la garantía de irretroactividad de la ley, debemos de tomar en consideración entonces que solo podrá aplicarse la ley vigente al momento de los hechos que sean materia de su aplicación. En otras palabras, no podría aplicar una ley anterior a hechos o actos que no se den bajo su amparo, si no es el caso que ésta la beneficie. Por último, debemos destacar que hay excepciones a la garantía de audiencia. Tal es el caso de la materia fiscal. En el proceso legislativo no podremos invocar violación a esta garantía, sino hasta en tanto el destinatario del impuesto se le sea aplicado el mismo. Otra de las materias en las cuales no se puede aplicar es en la materia penal. Específicamente hablamos en la imposición de medidas cautelares, como puede ser la orden de aprehensión, orden de cateo, visita domiciliaria, intervención o interceptación o registro de las comunicaciones privadas y, por último, el caso de la garantía de inviolabilidad de correspondencia cuando ésta circule por estafeta.